El caso de los archivos clasificados que involucra a Donald Trump ha captado la atención de la opinión pública, no solo por la naturaleza de los cargos, sino también por las implicaciones políticas y legales que conlleva. Los fiscales han solicitado a la jueza que prohíba a Trump hacer comentarios públicos que puedan poner en peligro a los agentes del FBI debido a sus declaraciones incendiarias. La jueza federal Aileen Cannon, quien preside el juicio, está evaluando si imponer una orden mordaza a Trump, similar a las que ya ha enfrentado en otros casos legales. La fiscalía argumenta que las declaraciones de Trump sobre el FBI, incluyendo acusaciones de amenazas de muerte, justifican esta restricción. Los abogados de Trump, por otro lado, sostienen que cualquier limitación infringiría sus derechos de libre expresión, especialmente en el contexto de una campaña presidencial. Trump ha sido objeto de varias órdenes mordaza en distintos casos, lo que ha resultado en multas por violar estas restricciones. La solicitud de la Fiscalía de imponer una nueva orden en este caso subraya la preocupación por la seguridad de los agentes del FBI y la integridad del proceso judicial. Sin embargo, la defensa de Trump insiste en que estas restricciones podrían afectar su campaña electoral y su capacidad para comunicarse con el electorado. El caso plantea preguntas importantes sobre los límites de la libertad de expresión, especialmente para una figura pública en medio de una campaña. ¿Hasta qué punto pueden las declaraciones de un candidato ser restringidas sin afectar su derecho a la libre expresión? ¿Qué peso tiene la seguridad de los agentes del FBI frente a los derechos de un candidato? La preocupación central de la Fiscalía es que las declaraciones de Trump puedan poner en riesgo la seguridad de los agentes del FBI involucrados en el caso. Este tipo de retórica puede incitar a algunos seguidores a actuar de manera violenta, como ha sido visto en otros incidentes políticos recientes. Por ello, los fiscales consideran que la imposición de una orden mordaza es crucial para preservar la integridad y seguridad del proceso judicial. La cobertura mediática del caso y las declaraciones de Trump han contribuido a polarizar aún más la opinión pública. Los medios de comunicación juegan un papel vital en la forma en que el público percibe tanto el caso como las restricciones legales impuestas a Trump. Esta cobertura influye no solo en la opinión pública, sino también en la presión sobre el sistema judicial para actuar de manera imparcial y justa. La jueza Cannon aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la imposición de la orden mordaza. La audiencia de 3 días que comenzó el viernes se ha centrado en múltiples cuestiones legales, y el juicio, inicialmente programado para el mes pasado, ha sido aplazado indefinidamente. Este aplazamiento casi garantiza que no se realizará antes de las elecciones presidenciales de noviembre, añadiendo una capa adicional de complejidad al caso. Las reacciones a la posible imposición de una orden mordaza han sido diversas. Los partidarios de Trump ven esto como un ataque a sus derechos y un intento de silenciar a un candidato presidencial. Por otro lado, quienes apoyan la medida argumentan que es necesaria para proteger la seguridad pública y garantizar un juicio justo. Este debate refleja la división existente en la sociedad estadounidense sobre la figura de Trump y su influencia en la política nacional. El desarrollo de este caso y las decisiones que tome la jueza Cannon tendrán implicaciones a largo plazo, no solo para Trump, sino también para el sistema judicial y la forma en que se manejan los casos de alto perfil en el futuro. La interacción entre la política y la justicia en este caso servirá como un precedente importante para situaciones similares. El caso de los archivos clasificados de Trump y la posible imposición de una orden mordaza plantea un dilema complejo entre la libertad de expresión y la necesidad de proteger la seguridad pública. La decisión de la jueza Cannon tendrá implicaciones significativas tanto para el proceso judicial como para el panorama político en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Desde la presentación inicial de los cargos, el caso de los archivos clasificados ha evolucionado significativamente, afectando tanto la vida personal de Trump como su carrera política. Los cargos, que incluyen la retención ilegal de documentos clasificados y la obstrucción de la justicia,
han puesto a Trump en una posición precaria, justo cuando busca volver a la Casa Blanca. El caso también ha reavivado el debate sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de información clasificada por parte de los funcionarios de alto nivel. Las acusaciones sugieren que Trump, durante y después de su mandato, pudo haber manejado de manera inapropiada documentos sensibles, lo que pone en riesgo la seguridad nacional. A nivel internacional, el caso ha sido observado de cerca, ya que tiene implicaciones para la política exterior y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. La forma en que se maneje el caso puede afectar la percepción global de la justicia estadounidense y su compromiso con la transparencia y la legalidad. Los aliados de Estados Unidos están pendientes de cómo se resolverá este caso, ya que puede influir en futuras colaboraciones y el intercambio de información clasificada. Un manejo inadecuado de los documentos clasificados podría generar desconfianza y afectar la cooperación internacional en materia de seguridad. Los abogados de Trump han adoptado diversas estrategias para defender a su cliente. Una de las principales tácticas ha sido cuestionar la imparcialidad del proceso judicial y acusar a los fiscales de tener motivaciones políticas. Esta estrategia busca no solo defender a Trump en el ámbito legal, sino también mantener el apoyo de su base política. Por otro lado, los fiscales han enfatizado la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que la justicia prevalezca sin importar el estatus político del acusado. Han presentado pruebas contundentes que sugieren que Trump sabía que estaba manejando documentos clasificados de manera inapropiada y que intentó obstruir la investigación. El caso tiene profundas implicaciones para la democracia estadounidense. La posible imposición de una orden mordaza a un candidato presidencial plantea preguntas sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de un proceso judicial justo y seguro. Además, el caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de información clasificada por parte de los líderes políticos. El caso de los archivos clasificados de Trump es un hito en la historia política y judicial de Estados Unidos. La decisión de la jueza Cannon tendrá repercusiones duraderas, no solo para Trump, sino también para el sistema judicial y el panorama político en general. La intersección de la política y la justicia en este caso continuará siendo objeto de intenso escrutinio y debate en los próximos meses. Para más análisis y cobertura detallada, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Mantente al tanto de las últimas noticias y análisis con nosotros.